En algún momento del siglo XX, la construcción residencial tomó un camino que no tenía vuelta atrás. No porque las nuevas técnicas fueran superiores, sino porque eran más rentables para quienes vendían los sistemas que esas técnicas hacían necesarios. Y el primer conocimiento que desapareció de los manuales de obra, de los planes de estudio de arquitectura y de las conversaciones entre maestros de construcción fue precisamente el más simple, el más barato y el más efectivo de todos: la forma del techo. No la calidad del techo, no el material del techo, la forma, la geometría, la manera en que un tejado bien diseñado puede mover el aire caliente hacia afuera de una vivienda de forma continua, silenciosa y completamente gratuita, sin motores, sin ductos, sin refrigerantes y sin contratos de mantenimiento. Un principio que los constructores Amish aplican hoy exactamente igual que sus bisabuelos hace 150 años. Un principio que los arquitectos del siglo XIX dominaban como parte fundamental de su oficio. Un principio que las constructoras modernas, en silencio y con resultados muy medibles para sus estados financieros, decidieron que tú no necesitabas conocer. Antes de que termine este vídeo, vas a tener el conocimiento técnico suficiente para diseñar o modificar el sistema de ventilación de tu hogar basándote en este principio, sin contratar a nadie, sin comprar equipos costosos y con materiales que puedes conseguir en cualquier ferretería de barrio. Pensemos en números, porque los números son donde la injusticia de esta situación se vuelve completamente visible. Un sistema de aire acondicionado split de gama media para una superficie de 80 metros cuadrados cuesta en España entre 800 y 1.200 euros instalado. En México, entre 15,000 y 22,000 pesos. En Argentina, el equivalente a entre 4 y 6 salarios mínimos. Pero ese costo de instalación es solo el comienzo. El consumo eléctrico de un equipo de esa potencia funcionando 6 horas diarias durante los meses de calor representa entre el 20 y el 35% de la factura eléctrica mensual de una vivienda típica. Multiplicado por 20 años de vida útil del equipo, el costo total de climatización de una vivienda promedio supera sin dificultad los 15,000 euros en países de Europa meridional, y cifras equivalentes en toda América Latina. El mercado de aire acondicionado residencial en los países hispanohablantes supera actualmente los 18,000 millones de dólares anuales. Ese mercado no existiría en su forma actual si las técnicas de ventilación pasiva que vamos a ver hoy fueran parte del conocimiento constructivo estándar. Y eso, exactamente eso, explica por qué no lo son. El proceso no fue una conspiración de sala oscura, fue algo más mundano y más sistemático. Los códigos de construcción de la segunda mitad del siglo XX fueron redactados en un contexto de electrificación masiva, donde la disponibilidad de energía barata hacía innecesario el rigor en diseño pasivo. Las escuelas de arquitectura migraron hacia el modelo mecánico porque era más sencillo de calcular, más fácil de estandarizar y, sobre todo, porque generaba una demanda permanente de servicios profesionales de diseño de instalaciones. Los constructores a gran escala adoptaron diseños de caja rectangular con techos planos porque minimizaban el costo de materiales y maximizaban la densidad por metro cuadrado de suelo urbano, sin importar que esos diseños fueran térmicamente ineficientes por definición. El resultado es el parque edilicio que tenemos hoy. Millones de viviendas construidas como cajas sin ventilación diseñada, que necesitan obligatoriamente sistemas mecánicos para ser habitables en condiciones de calor, y que generan una demanda energética estructural que no tiene solución dentro del modelo de consumo convencional. Lo que la arquitectura de los siglos anteriores sabía, y que este canal recupera hoy, es que la solución no viene de dentro del modelo, viene de la geometría. Antes de hablar de la aplicación práctica, es imprescindible construir la base de comprensión sobre la que descansa todo lo demás. Porque cuando entiendes el principio físico, puedes adaptarlo a cualquier situación.
Y esa comprensión empieza con el concepto de efecto chimenea, conocido en física de fluidos como convección térmica ascendente. El principio es este: el aire caliente es menos denso que el aire frío. Por tanto, sube. Si en una estructura existe una apertura baja que permite el ingreso de aire fresco del exterior y una apertura alta que permite la salida del aire caliente interior, se establece un flujo natural y continuo que ventila el espacio sin ningún mecanismo motorizado. La velocidad de ese flujo depende de tres variables: la diferencia de temperatura entre el aire interior y el exterior, la altura entre las aperturas de entrada y salida, y la sección transversal de esas aperturas. Los constructores del siglo XIX y los maestros Amish, que preservaron sus técnicas, comprendían este principio con precisión empírica. Sus diseños de techo, especialmente los tejados a dos aguas con ventilación de cumbrera, los aleros pronunciados y las cámaras de aire encubiertas de doble capa, no eran decisiones estéticas. Eran ingeniería de fluidos aplicada. La documentación histórica de este conocimiento es extensa y verificable. En el Manual de Arquitectura Rural Norteamericana, publicado por el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos en 1926, edición revisada, se dedicaban 16 páginas específicas al diseño de ventilación pasiva en viviendas de granja, con diagramas de flujo de aire y tablas de dimensionamiento de aperturas según superficie a ventilar y clima regional. Ese manual fue descatalogado en 1957, en el momento exacto en que los subsidios federales al sector energético comenzaron a hacer rentable la electrificación rural masiva. En Europa, el Tratado de Construcción Rural de Jean-Baptiste Rondelet, publicado en París en 1802 y reeditado 5 veces hasta 1875, incluía en su cuarto volumen un capítulo completo sobre lo que Rondelet denominaba ventilation naturelle par géométrie du toit, ventilación natural por geometría del techo. Sus principios de diseño para climas mediterráneos e ibéricos son aplicables hoy sin modificación alguna, porque la física no ha cambiado. La validación científica moderna llegó a través de estudios de dinámica de fluidos computacional publicados en la revista Energy and Buildings en 2019, donde investigadores de la Universidad de Sevilla modelaron el comportamiento de diferentes diseños de cubierta bajo condiciones climáticas mediterráneas típicas. Los resultados mostraron que un tejado a dos aguas con ángulo de inclinación de entre 30 y 40 grados, ventilación de cumbrera de 5 centímetros de apertura continua y alero de 60 centímetros, reducía la temperatura interior en el punto más alto de la vivienda entre 9 y 14 grados centígrados en comparación con un techo plano convencional bajo condiciones de verano estándar, con temperaturas exteriores de entre 35 y 40 grados, sin ningún sistema mecánico, solo geometría. Las comunidades Amish en Pensilvania y Ohio, que han mantenido exactamente estos principios constructivos sin interrupción desde el siglo XVIII, registran temperaturas interiores estivales promedio de entre 22 y 26 grados en sus granjas. Según mediciones publicadas en el Journal of Rural Studies en 2014, en condiciones exteriores que frecuentemente superan los 38 grados durante los meses de julio y agosto. Y lo hacen con techos de madera, tejas de arcilla y aperturas de ventilación diseñadas hace generaciones. Antes de continuar con la implementación práctica, una pregunta directa para quienes están viendo esto. ¿Cuándo fue la última vez que un profesional de la construcción te habló del diseño del techo como herramienta de climatización, en lugar de recomendarte simplemente instalar otro equipo de aire acondicionado? Si la respuesta es nunca, no es una coincidencia. Deja en los comentarios qué tipo de techo tiene tu vivienda actual y si alguna vez te explicaron sus implicaciones térmicas. Esa conversación en los comentarios tiene valor real para todos los que están aquí. Ahora, lo que puedes hacer. Y hay 2 niveles de aplicación práctica, uno para quienes construyen o reforman y otro para quienes necesitan resultados en una vivienda existente sin obra mayor.
Para quienes tienen la posibilidad de intervenir en el diseño de cubierta, ya sea en obra nueva, reforma de cubierta o construcción rural, los principios técnicos son los siguientes. El ángulo mínimo de inclinación del tejado debe ser de 25 grados para generar efecto chimenea funcional. El óptimo para climas mediterráneos y continentales cálidos es de 35 grados. La ventilación de cumbrera, que es la apertura continua en el punto más alto del tejado, debe tener entre 3 y 8 centímetros de apertura libre, protegida con malla antipájaros e insectos de acero inoxidable. Esta apertura puede instalarse en tejados existentes con teja árabe o plana sin necesidad de levantar la estructura portante, utilizando una pieza de cumbrera ventilada que cuesta entre 3 y 6 euros por metro lineal en cualquier almacén de materiales de construcción. La cámara de aire entre el tablero de cubierta y la teja exterior debe tener un mínimo de 5 centímetros y un máximo de 12 para ser eficiente. Menos de 5 centímetros no genera flujo suficiente. Más de 12 introduce turbulencias que reducen la eficiencia del sistema. Esta cámara se construye con rastreles de madera tratada de la sección adecuada, y su costo en una cubierta de 100 metros cuadrados no supera los 250 euros en materiales. Las aperturas bajas de admisión de aire fresco deben ubicarse en la parte inferior de los muros de las fachadas norte y sur, entre 20 y 40 centímetros sobre el nivel del suelo, protegidas también con malla fina. En una vivienda con jardín o terreno, estas aperturas pueden conectarse mediante conductos cortos a zonas de sombra permanente para maximizar la temperatura de entrada del aire, tal como describimos en el vídeo anterior de este clúster sobre sistemas de tierra y terracota. Para quienes viven en viviendas existentes sin posibilidad de intervención encubierta, el principio puede aplicarse a escala interior con resultados parciales, pero reales. La ventilación cruzada estratégica, que consiste en abrir simultáneamente aperturas bajas en la fachada más fresca de la vivienda y aperturas altas, ventanas superiores, claraboyas o rejillas de ventilación en la fachada opuesta, genera un flujo de convección interior que puede reducir la temperatura percibida entre 3 y 6 grados, sin modificar ningún elemento estructural. La clave es la simultaneidad y la orientación. Las aperturas de entrada deben estar en sombra, las de salida en la zona más caliente para maximizar la diferencia de temperatura que impulsa el flujo. Una variante de bajo costo que puede instalarse en un día es el colector solar de aire, construido con una caja de madera, una lámina de policarbonato transparente y una superficie pintada de negro mate en el interior, montada en la fachada sur de la vivienda con una apertura baja de entrada y una apertura alta de salida conectada al interior. Este dispositivo calienta el aire entre la lámina y la superficie negra, lo hace subir, y ese movimiento crea una depresión en la zona baja que aspira aire fresco del exterior. En invierno, calienta. En verano, invirtiendo la apertura de salida al exterior, extrae el calor del interior. El costo de materiales para una unidad de 60 por 100 centímetros no supera los 30 euros. La lógica es idéntica a la de los techos ventilados de los constructores del siglo XIX. Solo cambia la escala. Los materiales necesarios para la versión básica de este sistema en una vivienda de 80 a 100 metros cuadrados, incluyendo piezas de cumbrera ventilada, rastreles de madera, malla metálica de protección y sellador para juntas, se pueden adquirir por un total de entre 150 y 300 euros en cualquier gran superficie de materiales de construcción. La instalación de la parte de cumbrera puede realizarse en un fin de semana por 2 personas con conocimientos básicos de trabajo en altura y cubierta, sin maquinaria especializada. La objeción más frecuente a estos sistemas en contextos urbanos es el ruido. Una apertura en la cumbrera del tejado, se argumenta, puede introducir ruido de lluvia o viento. La respuesta técnica es simple. Las piezas de cumbrera ventilada modernas están diseñadas con deflectores internos que reducen la transmisión de ruido de lluvia en más del 70% respecto a una apertura directa,
y la apertura de 5 a 8 centímetros de sección libre no genera ruido de viento en condiciones normales. En caso de temporal, las mismas piezas incluyen obturadores de cierre manual que pueden sellarse en minutos. La segunda objeción habitual es la entrada de agua, también resuelta en el diseño. Las piezas de cumbrera ventilada tienen geometría de laberinto que impide el paso directo del agua de lluvia, incluso en condiciones de viento lateral intenso. Son el mismo principio que las cavidades de ventilación de los cascos marinos. El agua no puede subir contra la gravedad a través de una cavidad horizontal de geometría específica. Lo que hemos visto hoy en este video es, en esencia, la recuperación de un principio que durante siglos fue la base del confort térmico en toda construcción bien ejecutada. Un principio eliminado no por ineficiente, sino por ser demasiado independiente de cualquier suministro externo. La geometría no genera facturas. El viento que sube a través de una cumbrera bien diseñada no tiene medidor. Y eso, en un modelo económico basado en la dependencia energética perpetua, lo convierte en un conocimiento incómodo para quienes prefieren que sigas pagando por el frío mes tras mes. Para quienes quieran el nivel de detalle adicional, los diagramas técnicos de dimensionamiento según clima y superficie, la lista exacta de piezas con referencias de fabricantes verificados y las tablas de cálculo de flujos según altura y apertura, todo eso está disponible como material complementario a este video. Pero lo esencial, el principio y la implementación básica ya está en tus manos. En el próximo video de este clúster vamos a cerrar el ciclo de climatización pasiva con el sistema más potente de todos, el que combina los tres principios que hemos visto: suelo, geometría y masa térmica, en una solución integrada que mantiene cualquier espacio habitable en condiciones de temperatura estable durante todo el año. Sin equipos, sin facturas, sin permiso de nadie. El conocimiento que las constructoras modernas enterraron tiene más capas de las que parecen, y cada una de ellas vale la pena recuperar.